Buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en Semana Santa? ¿Cómo llegan, retoman de nuevo? Muy bien, Flor. Gracias a Dios. ¿Y usted? Qué bueno, me alegra. También, bien, gracias a Dios. Bueno, espero que a todos les haya ido muy bien, que hayan podido pues como cambiar de actividad, respirar un poco, trabajar, me imagino que también bastante. Y bueno, antes de comenzar con la clase, comentarles que o pedirles que hablen con su grupo de trabajo con el que hicieron el trabajo de estadística, con el que presentaron el trabajo de estadística, porque la persona designada, que fue la que subió el trabajo, es la que tiene todos los comentarios, tiene la calificación. Entonces, para que por favor hablen con él, para que les comparta todo eso, para que ustedes puedan conocer los comentarios respecto al trabajo. Listo. La nota todavía no la he subido a Mares, pero próximamente pues la estaré subiendo. Pero de todas maneras es importante que hablen con sus compañeros para que puedan ustedes mirar dónde pueden haber posibles mejoras. Bueno, creo que podemos comenzar con el tema del día de hoy. Regalen un segundo, ya les comparto pantalla. Bueno, recordando un poco lo que veníamos trabajando, hemos venido mirando lo que son las variables aleatorias, ¿cierto? Que son funciones que pueden ser de dos maneras, pueden ser discretas o pueden ser continuas en su rango. Y vimos que para cada variable aleatoria podríamos nosotros asignarle una probabilidad, ya sea a valores puntuales o a intervalos. Entonces vamos a tener una función de masa de probabilidad o una función de densidad de probabilidad en caso de que sea continua o de masa en caso de que sea discreta. Y hablábamos de que para estas distribuciones nos gustaría caracterizarlas, hablar un poco de ellas en términos de dos medidas, que era la media o el valor esperado y la varianza o la desviación estándar, ¿cierto? Vimos, vimos por acá pues la definición, la recordamos nuevamente. El valor esperado para una variable aleatoria discreta viene dado por la sumatoria en todos los valores del rango de la variable de x por su función de masa. Y si es continua, entonces el valor esperado viene dado por la integral desde menos infinito hasta infinito de x por la función de densidad por dx. También vimos que hay algunas propiedades muy útiles con respecto al valor esperado. Entre ellas que nosotros podemos calcular el valor esperado no solo de la variable aleatoria, sino de cualquier función de la variable aleatoria. Y que eso iba a ser la sumatoria de esa función por la función de masa, o si es continua, la integral de esa función por la función de densidad de probabilidad. Asimismo, pues la varianza tenía unas propiedades muy interesantes también. Nos quedamos con un ejercicio pendiente que es este. Mm, mm, Nos quedamos acá. Cierto que este tampoco creo que no lo alcanzamos a mirar. No. Entonces, comencemos por este ejercicio, por este ejemplo. Nos dicen, supongamos que la corriente medida en un alambre delgado de cobre en miliamperes es una variable aleatoria continua X que tiene la función de densidad de probabilidad 0,05 si X está entre 0 y 20. Y queremos hallar la corriente media de un alambre de cobre y la varianza de la corriente media de ese alambre de cobre.
Bueno, entonces, ahí nos dicen que la variable aleatoria es la corriente, ¿cierto? Medida en un alambre delgado. Entonces, esa corriente es una variable aleatoria continua, ¿cierto? Está medida en miliamperes. Y nos dice que tiene una función de densidad de 0,05 si x está entre 0 y 20 y 0 en cualquier otro caso. Ya está ahí definida. Como la variable es continua, entonces el valor esperado va a ser la integral desde menos infinito hasta infinito de x por la función de densidad. Pero la variable solamente toma valores entre el rango 0 y 20 con una función de 0,05 y por fuera de ese rango es 0. Entonces la integral se reduce solamente a 0 hasta 20. Esto por dx. Tendríamos nosotros acá 0,05 sale como una constante, la integral de x2 sobre 2 evaluado entre 0 y 20. Ahí tendríamos entonces 0,025 por 20 al cuadrado menos 0 al cuadrado, entonces eso nos daría 400. Y eso es igual a 10. O sea que tenemos que existe una corriente media de 10 miliamperes. O en promedio la corriente que pasa es de 10 miliamperes. Lo segundo que queremos calcular es la varianza de la corriente media de un cobre de alambre. Entonces, para la varianza necesitamos el valor esperado, pero de x al cuadrado, que es una cosa muy similar a la de arriba, ¿cierto? El valor esperado de x al cuadrado es la integral desde menos infinito hasta infinito de esa función, que es x al cuadrado, por la función de densidad f de x de x. Eso nuevamente, solamente la función es distinta de 0 entre el intervalo 0,20 con un valor de 0,05. Eso lo multiplicamos por x al cuadrado de x. 0,05 sale como una constante. La integral de x al cuadrado x3 sobre 3 evaluado entre 0 y 20. Eso nos quedaría 0,05 tercios por 20 al cubo menos 0 al cubo, que sería 0. Vamos a calcular eso. Tenemos 0,05 dividido 3, todo eso multiplicado por 20 al cubo. Eso nos da 133,33, o bueno, 133,3 periódico. Bueno, y de ahí ya podríamos obtener la varianza. La varianza de una variable aleatoria es el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de la variable al cuadrado, que viene siendo este de aquí. O sea que tendríamos 133,3 periódico menos
100, 10 al cuadrado. Entonces eso nos queda 33,3 periódico. Y si quisiéramos darle pues una interpretación, tendríamos que sacar es la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, que nos va a dar aproximadamente 5,77. Listo, entonces tendríamos que en promedio pasa un 10 miliamperes en corriente con una desviación estándar de 5,77 miliamperes. Listo, preguntas, comentarios. No, profe, por mi No, parte. profe. Listo. Gracias por contestar. Bueno, entonces vamos a mirar otro ejemplo. Resulta que un ingeniero estudia la resistencia a la flexión de un material de acero sometido a la tensión. Los datos experimentales le permiten construir el siguiente gráfico de densidad. Quisiéramos hallar la resistencia media teórica y su desviación estándar. Entonces, en este caso nos están presentando la función de densidad gráficamente, ¿cierto? Ya no nos la ponen de manera de función, sino gráficamente. Se está estudiando la resistencia a la flexión de un material de acero que es sometido a la tensión. Esa variable entonces es continua. Tendríamos un gráfico de densidad. Para nosotros hallar la resistencia media teórica, es decir, el valor esperado, sí necesitamos definir quién es nuestra función. Al igual que para la desviación estándar, necesitamos pues la resistencia media. Y también vamos a necesitar el valor esperado de x al cuadrado de la función. Entonces, debemos definirla. Si miramos con detenimiento la gráfica, nos vamos a dar cuenta de que esa función está definida por tramos, ¿cierto? Va desde 35 hasta 41, es una cosa. Digamos que asciende con pendiente positiva, de 41 a 55 es otra cosa, o tiene otra función, donde asciende de manera negativa. Entonces necesitamos nosotros sacar o hallar quiénes serían específicamente estas dos funciones. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo creen que podríamos sacar quién es F1 y quién es F2? Profe, pues ahí tenemos como unos puntos, dos puntos de cada recta. Eh, Ujú.
Entonces yo lo que haría es utilizar, no me acuerdo bien de la fórmula, pero utilizaría la fórmula para determinar como la ecuación de las rectas. Ujú, exactamente, muy bien. Debemos determinar la ecuación de esas dos rectas. Ujú. Y para eso entonces vamos a definir ahí unos puntos. Vamos a tener 0,35. Vamos a tener, perdón, al revés, 35,0. Acá vamos a tener 41,0,1 y por acá vamos a tener 55,0. Y efectivamente, entonces para la primera función vamos a tomar el punto inicial y el punto final y vamos a usar la ecuación de la recta. Entonces tendríamos el punto 35,0 y el punto 41,0,1. Esto sería para nosotros x1, esto y1, esto que x2 y eso de ahí y2. Para nuestra ecuación de la recta necesitamos hallar la pendiente, ¿cierto? Entonces, la ecuación de la recta viene dada por y menos y1 igual a m por x menos x1. Necesitamos hallar la pendiente. Nuestra pendiente m es la diferencia entre los puntos y2 y y1 dividido entre los puntos x2 menos x1. Tenemos acá 0,1 menos 0 y 41 menos 35. Eso nos va a dar 0,1 dividido 6, que es lo mismo que un sesentavo. ¿Cierto? 0,1 es un décimo, entonces nos quedaría ahí como multiplicado por 6, un sesentavo. Bueno, ahí ya obtuvimos la ecuación de la recta, perdón, la pendiente. Entonces la ecuación nos queda y menos y1, que es 0, igual a un sesentavo por x menos x1, que es 35. Es decir, que la ecuación es y igual a un sesentavo de x menos 35. Esa sería para nosotros F1. Cuando x toma valores entre 35 y 41. Y haríamos lo mismo para la segunda. Para la segunda función tomaríamos los dos puntos, el inicial, 41,01, y el otro que es 55,0. Diríamos que esto es x1, y1, esto es x2, y2. Hallamos la pendiente, igual como la diferencia entre y2 y y1, dividido x2 menos x1. Eso será 0 menos 0,1 dividido 55 menos 41. Eso nos va a dar negativo menos 0,1, una pendiente negativa, dividido 14. Ese 0,1 nuevamente es como un décimo, entonces eso nos quedaría como menos 1 sobre 140. Y de ahí, entonces vamos a tener, si tenemos más espacio, vamos a tener que la ecuación es igual a y menos y1, donde y1 es 0,1, igual a la pendiente que nos dio menos 1 sobre 140.
por x menos x1, donde x1 es 41. Listo, entonces eso nos quedaría que y es igual a 0,1 menos 1 sobre 140 por x menos 41. Podemos dejarlo así o podemos como resolverlo un poco más, ¿cierto? Mm, Porque pues aquí tenemos solamente una x y acá tenemos un número, como que sumarlo con este 0,1 podría ser una opción. Miremos cuánto nos da eso. Tendríamos menos, bueno, no, menos y menos, tendríamos ahí como positivo. 41 dividido 140 y a eso le vamos a sumar 0,1. Eso nos da 11/28. Entonces tendríamos acá 11/28 menos x sobre 140. Esa sería nuestra función 2. 11/28 menos x sobre 140. Listo. Ya que tenemos definida la función de densidad, entonces sí podemos hallar el valor esperado y la varianza. Tendríamos entonces que el valor esperado de la variable aleatoria es la integral desde menos infinito hasta infinito de x por la función de densidad por dx. Pero acá la integral la vamos a partir en dos, porque tenemos ahí dos tramos, ¿cierto? Entonces técnicamente sería desde menos infinito hasta 35 la función vale 0, más la integral desde 35 hasta 41 de 1/60 por x menos 35 de x, más la integral de 41 hasta 55 de la función 11/28 menos x sobre 140. Bueno, acá fue el todo multiplicar por x. Toda la función multiplicada por x de x y acá también toda esta función multiplicada por x de x. Listo. En realidad esas dos integrales pueden llevarnos un poquito de tiempo, pero no son difíciles de resolver, ¿cierto? Meteríamos acá este x, lo multiplicaríamos con esto y sería x al cuadrado, entonces la integral x3 sobre 3. Aquí este x queda solito, entonces la integral x2 sobre 2. Y asimismo para esta integral de acá. Entonces, como no es difícil y ya sabemos resolver ese tipo de integrales, vamos a decirle a Wolfram Alpha que nos calcule cuánto valen cada una de ellas. Entonces tendríamos desde 35 hasta 41. Vamos a tener un 60 por x menos 35. Todo eso multiplicado por x de x. Nos dice que eso nos da 11,7. Y la segunda es la integral desde 41 hasta 55.
de 11/28 menos x dividido 140. Eso multiplicado por x de x. Y nos dice que nos da aproximadamente 31,967. 31,97 le sumamos ese 11,7 y nos da 43,67. Ese sería el valor esperado. Para la desviación estándar necesitamos el valor esperado, pero de x al cuadrado. Entonces vamos a decir una cosa muy similar a la anterior. El valor esperado de x al cuadrado es la integral desde menos infinito hasta infinito de x al cuadrado por la función de densidad. Eso es la integral desde 35 hasta 41. Vamos a ponerla por acá abajo. ¿De quién? De la función que es un sesentavo, x menos 35, pero ahora lo vamos a multiplicar por x al cuadrado de x, más la integral de 41 hasta 55 de la función 11/28 menos x sobre 140, multiplicado ahora por x2 por dx. Eso va a ser aproximadamente 456,9. Y la segunda nos da 1467,4. Si sumamos ambos, nos va a dar 1924,3. Bueno, ya que hemos hallado esos dos valores esperados, entonces vamos a proceder a restarlos, a sacar la varianza. La varianza de cualquier variable aleatoria viene definida por el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de la variable al cuadrado. El valor esperado de x al cuadrado, 1924,3, menos el valor esperado de la variable, 43,67 al cuadrado. Eso nos va a dar aproximadamente 17,2311.
La desviación estándar sería la raíz de eso, 17,23, que nos da 4,15 aproximadamente. 4,15 aproximadamente. Listo. Bueno, ahí hallaríamos ya las medidas que nos piden. Cuéntenme si es claro para todos o si alguien tiene de pronto alguna duda. No, profe, por mi parte es claro. Muchas gracias. Cuéntenme cómo van los demás. Por favor. Bien, también, profe. Listo, me alegra. Gracias por contestar. Bueno, vamos a seguir mirando variables aleatorias, pero resulta que hay algunas funciones, hay algunas distribuciones, o sea, funciones de masa, funciones de densidad, algunas distribuciones que son muy comunes, muy usadas, porque pueden modelar distintas situaciones, pueden modelar distintos experimentos. Entonces, una misma función de densidad o de masa puede servir para varias situaciones. Esas funciones son tan recurrentes, tan importantes, que tienen nombres particulares, nombres específicos, que pueden ser o que usualmente vienen como designados de la persona que las propuso. Pero lo importante es saber que hay algunas que tienen nombres propios. Entonces vamos a pasar a mirar aquellas distribuciones que, como les comento, son tan usadas, tan comunes, sirven para modelar varias situaciones que tienen un nombre, ¿sí? Entonces vamos a mirar unas para discretas, otras para continuas. En las discretas vamos a mirar tres. Existen muchas, existen muchísimas, pero nosotros vamos a ver las más usuales, las más comunes, que son lo que se llama la distribución binomial, la distribución hipergeométrica y la distribución Poisson. Son las tres que vamos a mirar. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con la distribución binomial. Y para eso vamos a pensar en el siguiente experimento, que ya lo hemos trabajado, y es el lanzamiento de una moneda al aire. Vamos a lanzar una moneda 3 veces. Ese experimento es una variable aleatoria binomial. ¿Por qué se llama binomial? Porque tiene unas características específicas. Cada una de estas variables aleatorias va a tener unas características específicas que nos van a permitir usarlas en distintas situaciones. Entonces, las características del experimento binomial que lo cumple este experimento son las siguientes. Entonces, la primera es que nosotros sabemos que cuando lanzamos la moneda, cualquier n número de veces, en este caso son 3, son independientes esos lanzamientos. Si nosotros la lanzamos la primera vez y nos sale cara, la lanzamos una segunda vez, no cambia la probabilidad por el hecho de que en la primera nos salió cara, ¿cierto? Es independiente de que haya salido en ese primer lanzamiento con la probabilidad de que me salga en el segundo lanzamiento. Nuevamente puede ser cara o sello, independiente de lo que pasó en el primer lanzamiento. Así para el tercero, es independiente de lo que pase en el segundo, en el primer lanzamiento, de lo que haya salido, no afecta, no importa. Entonces, esos ensayos son independientes. Y sabemos además que
la probabilidad de que nos salga cara o sello es siempre la misma. Se mantiene constante y es de 0,5. Nuestro interés va a estar, o nuestra variable aleatoria la vamos a definir como el número de caras que se obtienen en los tres lanzamientos. Entonces, el interés son las caras. A lo que nos interesa, aquí lo vamos a empezar a llamar como éxito. Entonces, el éxito será encontrar las caras. Eso va a ser una etiqueta. O sea, si a alguien le interesan los sellos, entonces simplemente el éxito son los sellos. Si le interesan las caras, entonces el éxito es la cara. Es una etiqueta que se le pone con respecto a lo que interesa hallar. Vamos, para poder definir o para poder concluir o cómo derivar la fórmula, vamos a escribir de manera general la probabilidad. Sabemos que la probabilidad de que salga cara o sello, si la moneda no está alterada, es de 0,5. Pero para fines prácticos vamos a decir que esa probabilidad es P y vamos a estarla denotando así como una P minúscula. La probabilidad del éxito, que en este caso es de obtener cara. Con lo que hemos aprendido de las variables aleatorias y su función de masa, sabemos que para analizar el experimento, primero sacamos el espacio muestral, que son todos los posibles resultados que tiene la variable, para lo cual nos sirve nosotros darle una notación, ¿cierto? Entonces C va a ser como la cara y T va a ser el sello. Entonces podría ser que no salga ninguna cara, ¿cierto? Entonces que en los tres lanzamientos se obtengan sello. En el primero se obtuvo un sello, en el segundo un sello, en el tercero un sello. O puede ser que nosotros tengamos un sello cara a cara o cara, sello cara o cara a cara, sello. O puede ser que nosotros tengamos sello, sello cara o sello, cara, sello o cara, sello, sello. Como puede ser que en los lanzamientos, en esos tres, obtengamos cara, cara, cara. Esos son los 8 posibles resultados cuando lanzamos la moneda 3 veces. La variable aleatoria es un conteo de las caras. Entonces podríamos decir que para el primer valor, para el primer punto muestral del espacio, la variable aleatoria toma el valor de 0, no hay caras. Para el segundo, la variable aleatoria toma el valor de 1, para el tercero, perdón, toma el valor de 2. Toma el valor de 2, para el segundo también toma el valor de 2, para el tercero toma el valor de 2, para el cuarto toma el valor de 1, el quinto el valor de 1, el sexto el valor de 1. Y por último, nos queda ahí que todas nos salieron cara, entonces tenemos que la variable aleatoria es igual a 3. También aprendimos cómo sacar las probabilidades para esos eventos o para la variable aleatoria, ¿cierto? Entonces la probabilidad de la variable aleatoria era calcular la probabilidad de los eventos. En particular, como sabemos que nuestros eventos son independientes, entonces si quisiéramos calcular la probabilidad de que en el primer lanzamiento nos salga cara, en el sello, en el segundo sello y en el tercero sello, eso es lo mismo que el producto. Entonces, que el primero sea sello por la probabilidad de que en el segundo nos salga sello, por la probabilidad de que en el tercero nos salga sello, por la independencia. Y si nuestro éxito o la probabilidad de que nos salga cara es P, la probabilidad de que nos salga sello es el complemento, ¿cierto? Sello y cara son complementarios, son exhaustivos, entonces tendrá que ser la probabilidad del fracaso, que es el sello, igual a 1 menos P, porque la probabilidad de ambos debe darnos 1, y si ya sabemos que cara es P, entonces sello tiene que ser
1 menos P. O sea que acá tendríamos 1 menos P por 1 menos P por 1 menos P, de manera que la probabilidad de que tengamos tres caras vendrá dado por 1 menos P. Perdón, de que no tengamos ninguna cara vendrá dado por 1 menos P al cubo. Si sacamos ese evento de que el primero nos salga sello y las otras dos caras, vuelve y es válida esto mismo. Entonces la probabilidad de que el primero sea sello y luego cara y el tercero cara, por independencia va a ser el producto de cada una de ellas de manera individual. La probabilidad de que sea sello es 1 menos P, pero la probabilidad de que sea cara es P y otra vez es P. Entonces ahí tendríamos 1 menos P por P al cuadrado. Para el segundo evento simple pasa lo mismo. Entonces la probabilidad de que nos salga cara, sello, cara es lo mismo que 1 menos P por P al cuadrado porque tenemos un sello y dos caras. Abajo es lo mismo. En realidad no importa pues como mucho el orden. Tendríamos ahí dos caras, entonces sería P al cuadrado y tendríamos la probabilidad de obtener un sello que es 1 menos P. Para el siguiente tenemos al revés, entonces tenemos dos sellos, es decir, 1 menos P al cuadrado por una cara que tiene probabilidad P de salir. Abajo tendríamos lo mismo. Tenemos dos sellos, entonces la probabilidad es 1 menos P al cuadrado, una cara, probabilidad de P. Y abajo es lo mismo, 1 menos P al cuadrado por P. En el último, como los tres son la probabilidad de cara, que es P, tendríamos P al cubo. Lo otro que nosotros hacíamos era relacionar, ¿cierto? Relacionar los eventos que generaban un mismo valor en la variable aleatoria. Entonces, para estos tres, o sea, sabemos que hay tres eventos, tres formas en que nos salga una sola cara. Y también sabemos que hay tres formas en que nos salga dos caras. Y solamente hay una forma en que no salga ninguna o tres caras. Entonces ya con esto nosotros podemos armar nuestra función de masa. La función de masa tendríamos x y p de x. ¿Quién es x? Entonces puede tomar valores desde cero. Si toma el valor de cero, de manera general, la probabilidad o su función de masa es 1 menos p al cubo. Si toma el valor de 1, entonces la función de masa tiene tres formas de hacerse, ¿cierto? Entonces es la probabilidad de que salga este o este o este, entonces sería la suma de estas probabilidades. Como son la misma, tendríamos ahí tres veces 1 menos p por p, a ver, p cuadrado por 1 menos p por p. Si la variable aleatoria toma el valor de 2, entonces tenemos tres veces 1 menos p por p al cuadrado. Y si la variable aleatoria toma el valor de 3, entonces valdrá p al cubo. Bueno, entonces, esta sería nuestra función de masa de probabilidad para el experimento de la moneda, de una manera pues como general. Si nosotros pensamos en los siguientes experimentos, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos modelar, por ejemplo, nos dicen que en una empresa se realizan 100 pruebas de penetración en su red para evaluar su seguridad. Y cada prueba puede ser exitosa en detectar vulnerabilidades o no detectarlas.
Entonces, si nosotros quisiéramos modelar este evento, este experimento, vamos a tener una cosa como muy análoga al experimento de la cara y de la cruz, porque nos interesa mirar que detecte vulnerabilidades que podría ser como la cara y que no detecte vulnerabilidades que podría ser como la cruz. Y además cumple con las dos condiciones que cumplían estos eventos cara y cruz, que las mencionábamos al principio y es lo de la independencia. Entonces acá diríamos que el hecho de que sea exitoso en detectar una vulnerabilidad no quiere decir que en la segunda pueda, se aumente o no el que detecte la vulnerabilidad, aumente la probabilidad, ¿cierto? Entonces es independiente. Y como segundo, tendríamos que tener probabilidad constante de que detecte la vulnerabilidad, que sería para nosotros pues como el interés, ¿cierto? Que detecte la vulnerabilidad. Si nosotros cogiéramos este experimento y no hiciéramos 100 pruebas, sino que solamente hiciéramos 3 pruebas, entonces podríamos nosotros decir, si C es que detecte vulnerabilidad y T es que no la detecte, entonces diríamos, bueno, si estamos revisando 3, puede pasar que en las 3 no las detecte la primera, pero no la segunda, no al revés, no detecte la primera, pero sí la 2 y la 3, o si detecte la uno y la 3, pero no la 2, o detecte la uno y la 2, pero no la 3, ¿cierto? O podría pasar que no detecte la uno y la 2, pero sí la 3, que no detecte la uno y la 3, pero sí la uno, que detecte la uno, pero no la 2 y la 3, o que detecte las 3. Entonces, el número de eh, pruebas donde se detectaron vulnerabilidades, pues sería ninguna, dos, una o tres pruebas, ¿cierto? ¿Con qué probabilidades? Entonces sería exactamente pues lo mismo. Si nuestro interés está en C, que sería detectar vulnerabilidades con una probabilidad de P, entonces sería exactamente esto mismo. Mismas probabilidades. Al armar nuestra función de masa, lo mismo. Nos daría exactamente la misma, porque está planteada pues de una manera general en las probabilidades. Y si todavía pensamos en otro experimento, en otra situación, como por ejemplo que el equipo de soporte técnico de una empresa de TI durante un mes reciba 80 informes de problemas con el sistema. Cada uno de esos informes puede ser sobre un problema grave, como una caída del servidor, o un problema menor, como un error en la aplicación que no afecta gravemente el funcionamiento. Este tipo de situaciones también lo podríamos modelar o es como análogo al experimento de cara y cruz, porque vamos a necesitar o nos interesaría acá mirar si el problema es grave o por otra parte es un problema menor. Características importantes, lo de la independencia. Entonces, si se detecta un problema grave, no quiere decir que el siguiente tenga que ser también un problema grave, ¿cierto? Puede ser un problema menor. El hecho de que uno sea grave no incrementa que el siguiente sea menor o más grave. Entonces tenemos ahí como la independencia. Y tendríamos que la probabilidad de que el problema sea grave sea siempre constante, sea siempre la misma. Deberíamos tener eso. Como estas dos cosas se cumplen, entonces nuevamente, si nosotros no recibiéramos 80 informes, sino solamente 3, podría ser nuevamente que nosotros dijéramos con esta anotación C es que se detecte un problema grave, T un problema leve. Entonces lo que puede pasar es que en el primer informe nos digan que no hubo ningún, bueno, en el primero, segundo y tercero nos digan que no hubo ningún problema grave.
O puede ser que en el primero sí y en los otros dos no, que en el primero y el tercero sí y en el segundo no, que en los primeros dos sí hayan problemas graves y en el último no, etcétera, ¿cierto? Nuevamente, ¿qué nos van a salir? 8 opciones. ¿Qué nos interesa? El número de problemas graves. Acá no hay ninguno, aquí habrían dos, uno, tres. ¿Qué probabilidades? Si P es la probabilidad de éxito, la probabilidad de que haya un problema grave, entonces uno menos P que sea leve, exactamente estas mismas probabilidades. Representamos la tabla, exactamente esta misma, sin ninguna variación, la misma. ¿Sí? Entonces, todo esto para concluir, para mirar que efectivamente hay algunos experimentos que pueden ser modelados con una misma función de masa de probabilidad. A esta función de masa la vamos a llamar como binomial. Aquel experimento que cumpla con las siguientes condiciones. Y la función ya la vamos a poner de una manera más general, porque pues acá que teníamos tres ensayos, tres lanzamientos, tres informes, tres pruebas, entonces la función es esta, ¿cierto? Pero si nosotros hiciéramos cuatro, pues ya habrían más resultados. No solamente estas tres formas de obtener dos caras, sino que tendríamos muchas más formas. Entonces las probabilidades pues nos va a variar y obviamente el rango nos va a cambiar. Entonces vamos a plantear una función más general, pero que sigue esto mismo, estas mismas reglas, es análogo a esto que acabamos de hacer. Entonces, el experimento binomial, muy importante, debe cumplir con, y ya lo hemos mencionado, pero para que quede pues todavía más claro, deben ser en ensayos. Los ensayos es las veces como en que se repita, ¿cierto? Entonces, en este caso sería como el número de pruebas serían los ensayos, el número de informes, los ensayos, el número de lanzamientos serían nuestros ensayos. En ensayos individuales e independientes. Eso es fundamental, deben ser independientes. Como cada ensayo es independiente, entonces nuestras probabilidades también tienen que ser ahí constantes. Y por P denotamos al éxito. Adicionalmente, cada uno de esos ensayos solo puede tener dos posibles resultados que etiquetamos como éxito o fracaso. Y esa etiqueta, nuevamente, insisto, depende del interés. Entonces, por ejemplo, acá si el problema grave es lo que nos interesa, eso va a ser un éxito. Tener un problema grave es un éxito, porque es lo que nos interesa. Más allá de que sea algo que parezca bueno o malo, simplemente es la etiqueta de lo que nos interesa. Algunas otras aplicaciones en las que se puede usar el experimento binomial sería en la inspección de calidad, como lo tratábamos por acá anteriormente. Entonces, podría ser que si está defectuoso o no está defectuoso un producto. En las ventas, podría ser que si sí se vende o que si no se vende. En la mercadotecnia, acá también podría ser muy parecido de pronto a lo de la inspección de la calidad, ¿cierto? Sí, sí, mm, sí, sí se compra, si no se compra, si, bueno. En la medicina podríamos tener que si está sana la persona o que si está enferma, ¿cierto? Que sirvió el medicamento o que si no sirvió, que si se curó o no se curó la persona. En las investigación de opiniones, también que si está de acuerdo o está en desacuerdo, que si le parece, ¿cierto? Que si está a favor, que si está en contra, entre otras. Todo lo que se adecue a estas tres características puede ser modelado a través de la función de masa de probabilidad de la binomial que viene dada por esta expresión de acá. Entonces, nuestra función de manera general la podemos expresar como una combinatoria de nx, el número de ensayos, combinado o tomados de x que van a ser para nosotros el éxito, ¿cierto? Número de éxitos obtenidos en los ensayos, multiplicado por p, que es la probabilidad del éxito, elevado a la x, el número de éxitos, eso multiplicado por 1 menos p, que son los fracasos, elevado a la
n menos x, que es el número de fracasos. X es el número de éxitos, n menos x el número de fracasos, con sus probabilidades respectivas. Y aquí tendríamos una combinatoria de los casos a favor. No es, el rango de la variable es una variable discreta, entonces siempre va a ir desde 0 hasta n, porque puede ser que no haya ningún éxito hasta que todos sean éxitos. Eso que está ahí lo podemos ver acá, ¿cierto? Esa combinatoria es como la combinatoria de cuántas maneras posibles se puede obtener lo que queremos en términos de los eventos. Entonces acá diríamos, de los 3 ensayos, de ninguna forma se obtuvieron éxitos, ¿cierto? Todo fue sellos. Entonces 3 combinado 0 es 1, que está ahí pues como implícito, por la probabilidad de fracaso 1 menos p al cubo, ¿cierto? Porque tenemos tres fracasos. Entonces elevado al número de fracasos, 1, 2 y 3, multiplicado por el número de éxitos, pero en realidad pues no hubieron ninguno, entonces eso sería como p a la 0. En el otro tendríamos lo mismo. Entonces, ¿de cuántas maneras posibles hubieron eventos a favor? Eso sería 3 combinado 1, que eso es 3. Hubieron 3 eventos a favor. Por la probabilidad de fracaso, hubieron 2 fracasos elevado a la 2. Por la probabilidad de éxito, hubo solamente un éxito, una sola cara. Entonces, multiplicada por p a la 1. Asimismo para el 2, entonces eso va a ser la combinatoria 3, 2, que es igual a 3. Por cuántos éxitos hubieron, entonces probabilidad de éxito P, hubieron 2 éxitos, tener 2 caras. Por la probabilidad del fracaso, 1 menos P, solamente un fracaso, porque fueron 3 lanzamientos. Y para el último, muy parecido al primero, tendríamos de los 3 fueron éxitos, entonces eso es 1, 3 combinado 3 es 1. No hubieron fracasos, entonces 1 menos P estaría elevado a la 0. Y los éxitos fueron 3, entonces sería P a la 3. Y ahí vemos que efectivamente la fórmula general que está planteada allá abajo funciona. ¿Sí? Sí representa lo que pasa en un experimento de este tipo, con estas características. Entonces, de lo más importante que vamos a estar mirando en este tema, de estas distribuciones que son, pues que ya tienen como su nombre propio, ¿cierto? Que son tan comunes, es identificar las características. Lo más importante es identificar las características porque el resto ya está predefinido. O sea, la función de masa, para entenderlo, pues lo hacemos una vez, pero de ahí para adelante, pues ya no va a ser necesario hacer este análisis. Con que cumpla las condiciones, directamente nos iremos a el planteamiento de la función. Y además, como ya conocemos la función y la función de masa nunca cambia, entonces el valor esperado y la varianza van a estar predefinidas y tampoco no van a cambiar. Siempre van a valer lo mismo, que de manera general es la media, es el número de ensayos n por la probabilidad de éxito p, y la varianza es eso mismo, n por p, multiplicado por la probabilidad de fracaso, 1 menos p. Eso sale de hacer un poco de álgebra y usar la definición del valor esperado que habíamos visto la vez pasada. Cuando la variable aleatoria es discreta, el valor esperado es la sumatoria en los valores del rango de la variable de x por su función de masa, p de x. Es decir, eso nos queda la sumatoria de x en los valores del rango de x por la función de masa que viene dado por la combinatoria nx por p a la x por 1 menos p n menos x. Si hacemos de manera muy cuidadosa, muy juiciosa todo el desarrollo de esa sumatoria, vamos a obtener que eso al final es n por p. Y lo mismo va a pasar con la varianza. La definición de la varianza es el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de la variable al cuadrado. Y pues sería una cosa como muy parecida a esto, ¿cierto? El valor esperado de x al cuadrado es esto mismo, solamente que acá pues lo elevaríamos al cuadrado.
Y si desarrollamos eso muy juiciosamente, con unos truquitos, vamos a descubrir que la diferencia entre esas dos cosas es igual a n por p, por 1 menos p. Entonces, si quisiéramos demostrarlo, podríamos hacerlo, pero siempre va a ser exactamente el mismo valor esperado y la misma varianza. Entonces ya no tenemos que estarlo calculando, ya los conocemos, son predefinidos. Por eso vuelvo y digo, lo importante son las características. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Nos dicen, vamos a pensar en el área de la salud, donde hay algunos pacientes que están siendo afectados por una enfermedad. Entonces se sabe que la probabilidad de que un paciente se recupere de una enfermedad rara sanguínea es de 0,4. Si se sabe que 15 personas contrajeron la enfermedad, quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que sobrevivan al menos 10 y si de que sobrevivan de 3 a 8 y de que sobrevivan exactamente 5. Entonces, muy importante mm, mirar qué serían los ensayos. En este caso, los ensayos serían mirar qué pasa con cada persona. Tenemos 15 personas. ¿Qué puede pasar con cada persona? Entonces, puede ser que la persona pues esté sobreviva o no sobreviva, ¿cierto? O sea, esté enferma y pues muera, o esté enferma pero se recupere. Entonces, puede ser que sobreviva o puede ser que no sobreviva. Es decir, solamente pueden pasar dos cosas. Nuestro interés está en los que sobrevivan. Esto sería como nuestro éxito. Tendríamos ahí efectivamente un éxito, un fracaso y debemos preguntarnos si esos dos eventos, que sobreviva y que no sobreviva, son independientes o no. Si una persona no sobrevive, ¿será que eso afecta la probabilidad de que la segunda sobreviva? No, profe. Exactamente, muy bien. No, ¿cierto? Entonces, son independientes. Los eventos son independientes. Y en particular nos dicen que la probabilidad de que sobreviva, o sea, que se recupere, es constante y es de 0,4. Entonces, nuestra probabilidad de éxito es 0,4. El interés está en los que sobrevivan. Vamos a plantear, por tanto, la variable aleatoria de x mayúscula como el número, es un conteo discreto, el número de pacientes o de personas que sobreviven entre las 15 personas. De las 15. Como cumple con la independencia, que sean constantes, esa variable aleatoria se puede modelar con la función de masa de una binomial. Ah, bueno, creo que no les mencioné aquí, vamos a estar trabajando con esta notación, que es una virgulilla, que significa se distribuye. De pronto acá está como más linda. X se distribuye y vamos a estar tomando como alguna pequeña abreviación del nombre de la distribución. En este caso es la binomial, entonces puede ser binom o puede ser simplemente una B. X se distribuye binomial y va a tener dos cosas que se llaman parámetros. Cuando miramos la función de masa y no nos fijamos en X, que es la variable, vemos que hay otras dos cosas que es N y P. N y P, N y P. Entonces, ese N y P se llaman parámetros de la distribución, porque cuando nosotros los cambiamos, la distribución cambia en su forma, que más adelante lo vamos a mirar gráficamente para entender mejor lo que hacen los parámetros. Pero por ahora vamos a quedarnos con que la binomial tiene dos parámetros, N y P, número de ensayos y probabilidad de éxito.
Entonces, con esa notación diremos X se distribuye binomial de parámetros n, el número de ensayos, que en este caso es observamos a 15 personas, p probabilidad de éxito, que en este caso es que se recupere y es de 0,4. Ya con esto, sabemos que la función de masa de esa variable aleatoria viene dado por la combinatoria nx, donde n es 15, x es general, probabilidad de éxito 0,4 elevado a la x, probabilidad de fracaso 1 menos la probabilidad de éxito, entonces 1 menos 0,4, 0,6 a la n que es 15 menos x, ¿cierto? Al número de fracasos que haya. Todo eso es válido cuando x toma valores desde cero, que sería que ningún paciente sobrevivió, todos se murieron. Solo sobrevivió uno, dos, hasta máximo sobrevivieron los 15. Para cualquier otro valor fuera de ese rango, vale cero la función. Ya que tenemos determinada la función, podemos calcular cualquier probabilidad. En particular, queremos mirar que sobrevivan al menos 10, sea la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor o igual que 10, que mínimo sobrevivan 10. Eso aprendimos nosotros que es una sumatoria de las funciones de masa. Eso sería la sumatoria desde x igual a 10 hasta 15, que es el rango de la variable, de la función de masa. ¿Cierto? Entonces eso es función de masa en 10, más función de masa en 11, más función de masa en 12, más función de masa en 13, más función de masa en 14, más función de masa en 15. Que de una manera general diríamos que eso es la sumatoria de x igual a 10 hasta 15, donde la función viene dada por 15 combinado x, 0,4 a la x por 0,6 a la 15 menos x. Eso de ahí, pues, puede resultar un poco largo, ¿cierto? Tocaría comenzar a reemplazar. Aquí, cuando x vale 10, 15 combinado 10 por 0,4 a la 10 por 0,6 a la 5, más 15 combinado 11 por 0,4 a la 11 por 0,6 a la 4, etcétera, ¿cierto? Puede ser un poco largo, entonces lo que vamos a hacer es ayudarnos de las funciones que ya están predefinidas en R y que solo necesitamos ingresar los parámetros. Entonces, R ya tiene funciones para cada una de las distribuciones más conocidas. En particular, para la binomial podemos ir acá a ayuda y escribir D binom o P binom. D binom. Le damos pues ahí como el enter y él nos va, pero aquí arribita en realidad. Y él nos va a sacar la información de la función. Nos dice, es la distribución binomial. Y tenemos varias cosas, varias funciones. Tenemos 4 funciones que se relacionan con la distribución binomial. Por el momento vamos a trabajar las primeras dos, que es dbinom y pbinom. Dbinom es la función de masa. Si queremos calcular la función de masa en algún valor puntual de el rango de x, entonces usamos dbinom. Los parámetros que tiene esta función es x, que es el valor del rango, size, que viene siendo el tamaño de la muestra, y prob, que es la probabilidad de éxito. Este logaritmo siempre es falso y no lo vamos como a tocar. Por otro lado, tenemos la función pbinom, que es la acumulada. Calcula la probabilidad de que x sea menor o igual a algún valor que x, que es la definición de la distribución acumulada. ¿Qué parámetros tiene? Tiene
parámetros o como argumentos la función, Q, que es hasta dónde se quiere acumular, size, que es el tamaño de la muestra, y pro, que es la probabilidad de éxito. Entonces, bueno, en este caso nosotros podemos hacerlo de dos maneras. Sumar las funciones de masa, desde 10 hasta 15. ¿Sí? Entonces eso sería debinom de, el primero es 10, con un tamaño de 15, o sea, 15 pacientes, y la probabilidad de que se recupere es 0,4. A eso le vamos a sumar función de masa en 11. A eso le vamos a sumar la función de masa en 12. A eso le vamos a sumar la función de masa en 13. A eso le vamos a sumar la función de masa en 14. Y a eso le vamos a sumar la función de masa en 15. ¿Qué es esto de manera explícita? Y nos dice que eso nos da 0,34, 0,034 aproximadamente. Por otro lado, podemos hacer uso de las propiedades que también nosotros habíamos aprendido. En términos de pasar esto como funciones acumuladas, entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual que 10 es lo mismo que 1 menos la probabilidad. Ah, bueno, primero hay que usar la propiedad del complemento. Entonces, 1 menos la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que 10. Sería el complemento. Y esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 9. Y eso es lo mismo que tener 1 menos la acumulada en 9. Eso nos va a permitir calcular eso como 1 menos la acumulada que viene dado por P binom con los argumentos de que queremos que acumule hasta 9. Tenemos 15 personas con una probabilidad de éxito de 0,4. Y ahí podemos ver que efectivamente vale exactamente lo mismo, 0,034 aproximadamente. Listo. Ah, bueno, tenemos ahí entonces que la probabilidad de que sobrevivan al menos 10 es muy baja, es apenas del 3,4. Que, que mínimo sobrevivan 10 es apenas 3,4. O sea, esa enfermedad está como muy letal. Segundo, ¿cuál es la probabilidad de que sobrevivan de 3 a 8? Entonces, la probabilidad de que X esté entre 3 y 8. Eso es función de más en 3, más función de más en 4, más función de más en 5, hasta 8. O sea, la sumatoria de X igual a 3 hasta 8 de la función de masa. Sumatoria de X igual a 3 hasta 8 de 15 combinado X, 0,4 a la X por 0,6 a la 15 menos X. Nuevamente, esa de ahí podríamos calcularla de manera directa, o sea, sumando las funciones de masa, desde 3 hasta 8, que ya vimos que queda pues acá un poquito larguito, pero podríamos hacerlo, ¿cierto? O podemos usar las propiedades de la acumulada y decir que eso es lo mismo que tener la acumulada en 8 menos la acumulada en 2. Por tanto, eso sería P binom de 8. Queremos que acumule hasta 8. Tenemos 15 personas. Se recuperan con una probabilidad de 0,4.
y a eso le vamos a restar la acumulada hasta 2. Eso nos da 0,8778 aproximadamente. 0, sí, qué curioso. 0,8778. Entonces hay una probabilidad, esta sí es más bien como alta, de que sobrevivan de 3 a 8 personas. Y una última, quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que sobrevivan exactamente 5. Es decir, la probabilidad de que X sea igual a 5. Número de personas que sobrevivan sean 5. Eso es lo mismo que tener la función de masa en 5. Entonces, eso va a ser, reemplazando en la función de masa, 15 combinado 5, 0,4 a la 5, 0,6 a la 15 menos 5. Eso sería 15 combinado 5, 0,4 a la 5 por 0,6 a la 10. Eso lo podemos calcular directamente. Podríamos, para que ustedes miren que sí da como lo mismo, vamos a hacerlo como aquí. Entonces, eso sería 15,5. Vamos a ver si lo entiendo. Sí, 15,5 por 0,4 elevado a la 5. Y eso multiplicado por 0,6 elevado a la 10. Eso da 0,1859 aproximadamente. Y si lo hacemos aquí en R, entonces, como es una función de masa, es puntual, entonces debinom, la función de masa en 5, cuando tenemos 15 personas y una probabilidad de éxito de 0,4, 0,1859. Entonces, la probabilidad de que sobrevivan exactamente 5 personas de las 15 no es en realidad como tan alta, ¿cierto? Es casi el 20%. Bueno, preguntas, comentarios. No, pero por ahora todo claro. Me alegra. Gracias por contestar. Listo, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ubicarnos ahora en un contexto en donde hay una tienda y en las tiendas se hacen compras con tarjeta de crédito. Y nos dice que se sabe que el 75% de esas compras se hacen con tarjeta de crédito. Si se hicieron 10 compras y se seleccionaron al azar, quisiéramos saber el número de ellas que se realizó con tarjetas de crédito, que esa va a ser como nuestra variable aleatoria X. El número entre 10 compras seleccionadas al azar realizadas con tarjetas de crédito. Y se quiere saber cuál es la probabilidad de que el número de compras realizadas con tarjeta de crédito esté dentro de una desviación estándar de su valor medio. Entonces acá valdría la pena pues analizar lo que está pasando. Tenemos 10 compras y esas compras, cada una, puede ser realizada de dos maneras. Pagando con tarjeta de crédito
o sin tarjeta de crédito, ¿cierto? Entonces tenemos dos opciones donde una saldrá el éxito y la otra será el fracaso. De esas dos opciones, mirar, importante, si son independientes. Entonces, ¿será que si una persona, que al final son las que pagan, si una persona pagó con la tarjeta de crédito, ¿será que la siguiente paga con tarjeta de crédito? ¿Le aumenta la probabilidad? ¿O será que no? No depende. No, profe, son aislados. Ujú. Exactamente. Muy bien. Entonces acá tendríamos independencia. Son independientes y en particular nos dicen que tienen una probabilidad de que sea con tarjeta de crédito, que va a ser nuestro éxito, de 0,75. Entonces la variable aleatoria pues ya está de acá. X es el número entre las 10 compras seleccionadas al azar realizadas con tarjeta de crédito. Esa variable aleatoria, por las características que tiene, la podríamos modelar a través de una distribución binomial cuyos parámetros son número de ensayos, 10 compras, probabilidad de éxito, 75% compran con tarjeta de crédito. Por tanto, la función de masa sabemos que viene dado por nx, 10 combinado x, probabilidad de éxito 0,75 a la x, probabilidad de fracaso 1 menos eso de ahí, 0,25 a la... ¿Cuántos fracasos hubieron? Que sería a la n menos x. Cuando X toma los valores, entonces puede ser que de las 10 compras seleccionadas al azar, ninguna fue hecha con tarjeta de crédito, solo una, dos, o puede ser que todas hayan sido realizadas con tarjetas de crédito. Por fuera de ese rango de valores, en otro caso, vale cero la función. Ya que tenemos definida la función de masa de probabilidad, entonces podemos calcular la probabilidad, pero nos dicen que quisiéramos ver que esté dentro de una desviación estándar de su valor medio, o sea que necesitamos hallar el valor esperado, que es el valor medio, y la varianza para hallar la desviación estándar. Es una variable aleatoria discreta, entonces el valor esperado es la sumatoria. Mm, Bueno, no. Como sí, o sea, sí, pero como ya sabemos que es binomial, entonces sabemos que viene dado por NP. N es el número de ensayos, 10 compras, probabilidad de éxito 0,75. En promedio hay 7,5 compras que se hacen con tarjeta de crédito. Para la varianza necesitamos el valor esperado al cuadrado, el valor esperado de la variable de x al cuadrado. Pero, perdón, aquí. Como ya sabemos que es una variable aleatoria binomial, entonces nuevamente, pues ya sabemos que la varianza viene dada por NP, por 1 menos P, donde NP es 7,5, 1 menos P es 0,25. Eso nos da 1,875. Desviación estándar, la raíz de eso de ahí. Aproximadamente 1,4. Listo. Ya sabemos la desviación estándar, ya la conocemos, ya conocemos el valor medio. Entonces ahora sí, planteamos la probabilidad que nos piden ahí.
Listo, entonces quisiéramos saber, eso lo interpretaríamos de la siguiente manera. Diríamos, queremos saber cuál es la probabilidad de que el número de compras realizadas con tarjeta de crédito, que es la variable aleatoria X, esté dentro de una desviación estándar de su valor medio, o sea, tenga una diferencia del valor medio mínima, pues o sí, de su desviación estándar. Eso es lo que nos dicen ahí. Listo. Que la diferencia entre la variable aleatoria y su media esté dentro de una desviación estándar. Eso de ahí, por la propiedad que tiene el valor absoluto con la desigualdad, la reescribiríamos como la probabilidad de que x menos mu esté entre sigma de x positivo y negativo. X menos mu menor que sigma de x. Y necesitamos despejar x, entonces sumaríamos mu. Eso es la probabilidad de mu menos sigma de x menos que sigma de x más mu. Reemplazando los valores que nos dieron, eso sería la probabilidad de que 7,5 menos 1,4, acá me faltó la igualdad, sea menor o igual que x y eso a su vez sea menor o igual que 1,4 más 7,5. Y eso nos da una probabilidad de 8,9. Ah, no, estamos restando 8,9 en el otro. 6,1 y 8,9. Pero entonces acá la gran pregunta es, ¿nuestra variable aleatoria es discreta? ¿Será que eso de ahí tiene sentido? ¿O cómo podríamos reescribirlo? ¿O eso en nuestro contexto como que sería? ¿Qué sería que el número de compras sea mayor a 6,1 y menor a 8,9? Eso en realidad, ¿cuándo se cumpliría? Cuando la probabilidad es entre 6 y 9. Casi, ujú, casi, pero muy bien. Habría que como eh, tomar valores discretos, ¿cierto? Pero miren que acá nos dicen que X sea mayor que 6,1, ¿cierto? Entonces, no puede ser mayor que 6, sino que debe ser una cosa más grande que 6,1. ¿Sí me entiende? Entonces estaría entre 7 y 8. Ujú, exactamente, muy bien. Eso sería la probabilidad de que X sea mayor o igual que 7 y menor o igual que 8. Exactamente, muy bien. Y eso sabemos que es función de masa en 7 más función de masa en 8. Como es una binomial, entonces eso sería 10 combinado 7, 0,75 a la 7 por 0,25 a la 10 menos 7, 3. Acá faltó como ponerle, quedó como general, en es 10. Más 10 combinado 8 por 0,75 a la 8 por 0,25 a la 10 menos 8, 2.
Listo, podríamos hacer eso manualmente o ayudándonos con R. Eso sería la diferencia de Debinom. No sé si la teníamos acá. No. Sería Debinom de 7. Tenemos 10 compras con probabilidad de que sea la tarjeta de crédito de 0,75. Sumamos esa función de más en 7 más la función de más en 8 y nos das aproximadamente 0,5318. Sé que hay una probabilidad de aproximadamente el 50% de que se realicen entre 7 u 8 compras con tarjeta de crédito. Listo. Preguntas, comentarios. No, profe, por mi parte no. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a mirar otro. mm, Vamos a mirar otro escenario en el que nosotros podríamos modelar usando esta distribución. Entonces vamos a pensar en una cadena grande de tiendas al detalle que le compra cierto tipo de dispositivo electrónico a un fabricante, el cual le indica que la tasa de dispositivos defectuosos es de 3%. El inspector de la cadena elige 20 artículos al azar de un cargamento. ¿Cuál es la probabilidad de que haya al menos un artículo defectuoso entre esos 20? Suponga que el detallista recibe 10 cargamentos en un mes y que el inspector prueba aleatoriamente 20 dispositivos por cargamento. ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 cargamentos que contengan al menos un dispositivo defectuoso de entre los 20 seleccionados y probados? Entonces, bueno, en un primer momento nos están hablando de que hay un inspector que va a elegir 20 artículos al azar y quisiera mirar cuál es la probabilidad de que al menos encuentre un defecto en esos 20 que está analizando. O sea que lo que tenemos acá son 20 artículos donde cada artículo se inspecciona y puede ser dos cosas, defectuoso o no defectuoso. Y pues si un artículo sale defectuoso, no quiere decir que el siguiente con mayor probabilidad salga defectuoso, ¿cierto? Entonces, efectivamente aquí hay la independencia con una probabilidad de éxito de 3%. Nos piden por los defectuosos, ¿cierto? La probabilidad de que haya al menos un artículo defectuoso, o sea que nuestro interés o nuestro éxito va a ser los defectuosos. La variable aleatoria X discreta es un conteo de artículos defectuosos entre los 20 inspeccionados. Esa variable aleatoria, por las características que tiene, se puede modelar como una binomial de parámetros n, 20 y p 0,03, 3%. De donde sabemos que la función de masa viene dado entonces por n, 20 combinado x, probabilidad de éxito, a la x, probabilidad de fracaso, a la n menos x. Cuando x toma valores entre, puede ser que de los 20 ninguno salga defectuoso, uno salga defectuoso, dos, hasta máximo que los 20 que inspecciona salgan defectuosos. Vale 0 en cualquier otro caso. Listo, quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que haya al menos uno defectuoso. O sea, de que mínimo encuentren uno, que encuentren dos, tres, cuatro, cinco, pero mínimo uno. Eso, como son 20,
Esa probabilidad es la sumatoria de las funciones de masa desde 1 hasta 20, o sea, 19 sumatorias. Muy largo. Entonces, mejor lo hacemos por el complemento. Y decimos que eso es 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 1. Y eso es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. Eso es 1 menos función de masa en 0. Eso sería reemplazar, ¿cierto? 1 menos 20 combinado 0, 0,03 a la 0, 0,97 a la 20 menos 0. Eso sería 1 menos 20 combinado 0 es 1, 0,03 a la 0 es 1. Nos quedaría 1 menos 0,97 a la 20. Que bien podríamos calcularlo directamente o podríamos usar R. Me gusta a veces acá pues como comparar. Entonces nos quedaría 0,97 elevado a tan solo 20. Y nos dice que eso es 0,4562. En R sería 1 menos función de masa, entonces de binom en 0 tenemos 20 dispositivos con una probabilidad de falla de 0,03. Ahí está, 0,4562 aproximadamente. Listo, entonces hay una probabilidad de casi el 50% de que se halle por lo menos un dispositivo defectuoso. Es una cosa pues como considerable. Bueno, en un segundo caso nos dicen, este hay que mirarlo con mucho detenimiento. Vamos a leerlo detenidamente, porque hay otra situación. O sea, es la misma empresa y todo, pero hay otra situación. Y es que ahora el detallista está recibiendo cargamentos cada mes. En esos cargamentos vienen un número determinado de dispositivos que son 20. ¿Cuántos cargamentos recibe? 10. Él quisiera saber cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3 cargamentos que contengan al menos un dispositivo defectuoso de entre los 20 seleccionados y probados. O sea que acá ya nos están preguntando por el número de cargamentos que tienen una especificación y es que contengan al menos un dispositivo defectuoso. O sea, esta variable aleatoria ya no nos sirve porque ya no queremos la probabilidad de número de defectos, número de artículos, sino número de cargamentos. Por lo tanto, vamos a tener que definir otra variable aleatoria. Una variable y, por ejemplo, que sea número de cargamentos que contengan al menos un dispositivo defectuoso entre los 10 cargamentos recibidos. Importante pensar, ¿cierto? Entonces, que si en un cargamento hay por lo menos un dispositivo defectuoso, no tiene nada que ver con que en el segundo cargamento que inspeccione tenga que haber por lo menos un dispositivo defectuoso, no. Entonces acá sigue siendo válida la independencia. La probabilidad del éxito, el éxito va a ser que contenga al menos un dispositivo defectuoso. Entonces nuestra probabilidad de éxito va a ser la probabilidad que nosotros hallamos anteriormente.
La variable aleatoria y se distribuye como una binomial de parámetros n igual a 10 cargamentos, probabilidad de éxito 0,4562. O sea, la función de y viene dada por 10 combinado y, 0, probabilidad de éxito 0,4562 a la y, probabilidad de fracaso 1 menos eso, 1 menos 0,4562 a la 10 menos y, donde y puede tomar valores de no en ninguno de los cargamentos hubo por lo menos un dispositivo efectuoso. En uno de los cargamentos hubo por lo menos un dispositivo efectuoso. 2, 3, 4, hasta podría ser que en los 10 se haya encontrado por lo menos un dispositivo defectuoso. 0 vale en cualquier otro caso la función. Ya con eso, entonces podemos plantear la probabilidad que nos pide, que es que hayan exactamente 3 cargamentos que cumplan con esa característica de que al menos un dispositivo defectuoso salga en esos 3. Eso es entonces función de más en 3. ¿Que quién es? 10 combinado 3. 0,4562 combinado 3 por 1 menos 0,4562 combinado 7. Entonces usamos ahí de binom porque es la de masa. ¿Qué tenemos? Vamos a calcular la función de masa en 3 cuando tenemos 10 cargamentos y una probabilidad de que por lo menos salga uno defectuoso de 0,4562. Entonces, la probabilidad de que se encuentre 3 exactamente es aproximadamente de 0,16. Bueno, ¿cómo les fue con este? ¿Tienen alguna pregunta, comentario que quieran hacer? No, profes, claro. Listo, me alegra mucho. Bueno, entonces, mm, la idea sería que traten de hacer este, que quede pues como ejercicio para que la próxima clase empecemos resolviéndolo, para que ustedes miren cómo van, si van entendiendo. Entonces, para que lo hagan. Listo. Hasta aquí sería pues la clase del día de hoy. La próxima clase vamos a mirar, no, la próxima clase no, la próxima semana miramos distribución hipergeométrica. La próxima clase tenemos resolución de dudas para el parcial y nos estamos mirando entonces. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Gracias, profe. Igual el parcial sigue para el viernes, ¿no? Sí, el parcial sigue para el viernes. Ajá. El jueves Listo, muchas tendríamos la gracias. resolución de las dudas. Gracias, profe. Con gusto. Sí, profe, muchas gracias. Luego. Con gusto que estén bien. Hasta luego.